Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal. Pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Bueno, pues muy buenas tardes. En honor a la puntualidad que ya la hemos pasado un poquito y creo que para los que llegan justillos de tiempo, pues bueno, pues ya le hemos dado 5 minutillos de respiro. Buenas tardes a todos. Es un honor para el Ateneo y para la agrupación Francisco de Goya, agrupación especial ateneísta de estudios pictóricos y sociales, es el nombre largo que tiene, pero todos la llamaremos Francisco de Goya o incluso Goya. Esta agrupación nació no hace mucho, pero esta tarde tenemos el honor de tener con nosotros a un estupendo escultor, pintor, fundador del constructivismo áptico o inventor, no sé, lo que él diga. Pero eso luego nos lo explicará mejor Maite y él. Qué miedo. La agrupación Goya, como digo, está súper orgullosa de poder tener esta conferencia y os agradece la presencia a todos los asistentes. César Delgado, como ya habréis visto, tiene muchas virtudes y un defecto, es que es ciego como yo, con lo cual es conocido desde hace mucho tiempo y a lo mejor algunas de las cosas que digo buenas de él, pues no las vais a creer. Pero bueno, en principio, creéroslas. César se quedó ciego prácticamente muy pequeño. Él dice que incluso de pequeño ya no veía muy bien. A los 13 años entra en los colegios de la ONCE, veía lo que eso yo llamo ser un ciego mal hecho, que yo también lo fui, porque ves y no ves. Y luego, a los 17 años, dice Google que por un accidente se quedó ciego del todo. Eso le supuso estudiar en el colegio de la ONCE, hacer fisioterapia en la escuela de la ONCE, Universidad Complutense de Madrid, estar, bueno, pues un tiempo que todo lo que durante niño había querido tener de artista, pues estuvo en un impasse, pero pronto empezó creando el Centro de Arte Áptico y a través de la áptica se encaminó de nuevo al arte, a la escultura y a la pintura, la expresión artística en una palabra. Sus obras han recorrido, pues no voy a decir media Europa, pero casi. Han pasado por Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Entre otras ciudades, la mismísima Londres. Y saltaron el charco, Argentina, Estados Unidos, en el mismísimo Nueva York. Así que
ya con ese currículum, pues lo que nos quiera contar parece que va a valer. Como he dicho, es el creador del constructivismo áctico, que es una forma de expresión cultural que toma cuerpo en Europa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pero ya venía de atrás. En su exposición nos contará un poquito de historia al respecto. Y por lo demás, bueno, pues ya he dicho lo que, bueno, estudió en el Centro de Bellas Artes. Aquí en Madrid ha expuesto en Bellas Artes y en muchos más centros culturales de Madrid y en otras ciudades de España. No ha sido solo aquí en Madrid. Y además, por si todo esto fuera poco, actualmente tiene una exposición permanente en Robledo de Chabela, donde está el Centro de Investigación Áctico, que él lo explicará mejor de lo que lo puedo explicar yo. Para introducir la conferencia, doña María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, que yo creo que en el Ateneo la conocéis todos, pero para quienes no seáis del Ateneo y vengáis por primera vez, pues hay que decir que, bueno, actualmente es la vicepresidenta de la agrupación Goya, es presidenta de la agrupación Marie Curie, es vicepresidenta de Ciencia del Mar, creo, es vocal de Clara Campoamor, es vocal de alguna otra agrupación más por ahí que ahora no recuerdo, sí, Medicina y Ciencias Legales o algo así se llama, y también es asesora científica en la agrupación Negrín. O sea que tiene currículum, nada más que las agrupaciones ya tiene para rato. Pero se me olvidaba decir lo más importante. Después de lo menos 5 o 6 años siendo presidenta de Ciencias de la Salud y otros tantos secretaria de la sección de Psicología, mientras tanto también fue vocal en la Junta de Gobierno durante 2 años, depositaria en la Junta de Gobierno durante otros 2 años, la socia bibliotecaria, la anterior al que ahora está, socia bibliotecaria del Ateneo de Madrid durante otros 2 años, o sea que tal. Y eso además de ser enfermera y pintora. Lo de enfermera lo recargo no ya porque además de enfermera tenga las especialidades de pediatría, psiquiatría, óptica y proóptica o algo así se llama, sino porque ella no le gusta que lo diga, pero fue parte del equipo que en el Hospital Niño Jesús consiguieron descubrir el origen de uno de los mayores infanticidios que hemos tenido en España. ¿Se acuerdan ustedes del aceite de colza? Todos los niños iban al Niño Jesús y allí, estudiando lo que comían los niños, descubrieron que era ese maldito aceite envenenado, porque el aceite de colza en sí no es malo, es que encima estaba envenenado. Bueno, pues ese es su currículum y no voy a olvidar decir que la semana que viene, del 1 de octubre al 7 de octubre, como ya he dicho que es pintora, aquí abajo en la Sala Prado, a mano derecha según se entra, se inaugura una exposición de pintura donde ella es la comisaria y también expone sus propias obras. Yo creo que con esto ya he dicho lo fundamental de ambos componentes de la mesa. Este humilde servidor, Francisco Forte, ya me conocéis, y solo añadir o recordar que la siguiente conferencia de la agrupación Goya será el próximo día 7 de noviembre, dentro de la Semana de la Ciencia. Hablaremos de Goya y Sorolla, cada genio en su época. La cosa parece que pinta bien, así que muchas gracias por venir. Y a quienes están al otro lado
del ojo óptico ese que me está mirando, que me da un poco de miedo, gracias por estar ahí, porque estamos retransmitiendo en directo. Muchas gracias por vuestra presencia y dejo en manos de la vicepresidenta de la agrupación la introducción y luego César la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y yo, como bien ha dicho Paco Forte, el presidente de la agrupación, bueno, sabéis que somos amigos, si no es imposible todo ese currículum. Bien, es verdad que es cierto, pero en fin, bien. Lo más importante para nosotros fue, y esto para mí es una de las cosas que nos costó mucho, llegar a tener esta agrupación. Para mí, cuando Paco me dice que viene César Delgado, evidentemente yo no lo conocía, pero empecé a meterme a ver de su estudio, cómo había conseguido. ¿Por qué? Pues porque a mí me impresiona muchísimo, porque no, si ya es difícil pintar, ya es difícil transmitir teniendo visión, imaginaros no teniéndola. Yo en el hospital estuve bastantes años en oftalmología, y entonces ahí tienes en contacto con niños, pero niños que no ven. Entonces, desde el principio les enseñamos, pues para hablar con ellos determinada semántica, como no dices a la derecha o a la izquierda, porque claro, la derecha es para mí, pero la otra persona a lo mejor está enfrente. Entonces hablamos de reloj, lo tienes a las 12, a la 1, a las 6. Bueno, es como todo un mundo diferente. Yo cuando leo la historial de César Delgado y define el arte áctico, en principio dices, bueno, es como en medicina, que jerga, ¿no? Evidentemente es mucho más sencillo, que es muy fácil de llegar a entender. Vamos a ver. Realmente el arte áctico, con la definición, es el conjunto de sensaciones no visuales que experimenta un individuo para recibir información. Se trata de un sistema de procesamiento. Hay que procesar la información por medio de la percepción táctil. Tenemos que saber a la hora de tocar, utilizando a menudo, esto es lógicamente por las personas ciegas, para relacionarse con el mundo que les rodea, y especialmente necesario para entender el arte. Hablamos del proceso de percepción, de los receptores de la piel en el tacto activo, y de cómo el artista César Delgado lo utiliza como su herramienta de trabajo a la hora de esculpir sus piezas. Esta visión áctica se estudia en el Centro de Áctica, como bien ha dicho Paco Forte. A mí lo que más me impacta de arte es que ellos utilizan las manos. Entonces, los ojitos de una persona que no ve son sus manos, lo cual tienen que darse cuenta de que si hace frío, calor, todo es a través de la piel. Hay momentos que, claro, esto luego nos lo va a explicar él, porque a la hora de hacer una escultura, ellos controlan muy bien el espacio-tiempo, pero claro, hay un momento donde se pierden, como es lógico y normal. Entonces, el estudio de ellos es bastante más difícil que cualquiera de nosotros, que yo me acuerdo cuando hacía terapia con los niños, decían a la derecha, a la izquierda, salta, tal. El espacio es bastante complicado para ellos. Pero sobre todo a mí me impacta mucho, porque claro, aquí se hace mucha referencia a la persona que nace ciega y a la persona que es ciego a partir de una edad. Yo creo que César es el más indicado que para decirlo, puesto que lo ha vivido en primera persona. ¿Cómo es la superación? Cómo cuando él pierde la visión, después de estar desde pequeño pintando y bueno, pues enseñando incluso, cómo después tiene un stand-by que no quiere, y cómo se supera y vuelve otra vez a hacer la escultura, porque el artista, alguien dice que el artista nace, yo creo que el artista nace y se hace. Y yo creo que lo más importante no es ni el currículum que yo pueda o no pueda tener de Paco. Lo importante para nosotros es haber podido crear esta agrupación y poder traer a personas, artistas, como César Delgado. Pero para mí, insisto, el orgullo es tener aquí a César Delgado y por supuesto teneros a todos vosotros. Cuando termine él, haremos unos minutos, por llamarlo de alguna forma, de coloquio, porque es muy importante que vosotros
preguntéis si algo no os ha quedado claro o queréis que él explique, o cualquiera de nosotros, evidentemente, lo vamos a hacer. Pero sobre todo quiero que os sintáis cómodos y que estéis en vuestra casa, porque el Ateneo es la casa de la libertad y la casa de todos nosotros. Muchas gracias. César, como dicen en mi tierra, al tajo. Muy bien, de acuerdo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, repito, a todos. Dicen los pedagogos que cuando se pretende transmitir algo se debe tener en cuenta el triángulo pedagógico. Y este, pues como su nombre indica, tiene 3 ángulos. El primero sería el de la seguridad científica. Yo no tengo ninguna. El segundo ángulo sería el de la transparencia didáctica, y yo dudo mucho de mi claridad expresiva. Y el tercero sería el acercamiento emocional, y en ese confío un poco en el sentido de que tengan ustedes la indulgencia de perdonar mis tropiezos y mis errores. Quiero primero agradecer a la agrupación de estudios pictóricos sociales Francisco de Goya en la representación que tiene a través de Francisco Forte y, desde luego, de María Jesús Pedraza Guzmán. Teresa, como Santa María Teresa. Teresa, perdón. Teresa, como María la santa, Teresa, como la santa. perdóname, hija mía. Pedraza Guzmán de Lázaro. Yo como la santa. Sí, por 2 razones, María Teresa, que nos une y nos hace vínculo, que es el amor al arte y a la medicina. Eso es. Bien, el título dice La visión invertida en el arte, el espacio intangible y el objeto invisible. Yo agregaría algo más del constructivismo áptico a la pintura de acción o la action painting. ¿Por qué? Porque lo que pretendo hoy es descubrir que existe un estilo, una escuela, una determinada manera de expresar el arte pictórico donde el ciego se encuentra más cómodo e incluso puede expresarlo con más ventaja que la persona vidente, aunque esto parezca paradójico y contradictorio. Bien. Quiero hacer un símil y ruego que se entienda en el espíritu que lo quiero participar. Y es que, por ejemplo, los médicos llaman parálisis cerebral cuando un infante ha sufrido un traumatismo, una enfermedad infecciosa, una herencia, es decir, una malformación que va a ser congénita y que se manifiesta durante la vida intrauterina, en el momento del alumbramiento o en el primer año de vida. Y esa parálisis cerebral se va a manifestar según que la lesión se asiente en una determinada parte del encéfalo. De forma que nos va a dar un paralítico cerebral atetóxico, que son movimientos incoordinados, atásico, movimientos lentos, o bien espástico, con una rigidez muy grande en los músculos, o bien flácido, etc. Y una determinada parálisis cerebral es la que se asienta en el córtex occipital, en el lóbulo occipital del cerebro. Y su sintomatología va a ser la ceguera. De manera que un ciego puro es aquel que ha sufrido ese déficit durante la vida intrauterina, la gestación, durante el parto o en el transcurso del primer año de vida. Un ciego adquirido es el adulto que por otra circunstancia ha perdido el sentido
de la visión óptica retiniana, porque hay muchos tipos de visión, y esa persona no es un ciego puro, es un hombre, una mujer, un individuo, un sujeto que no ve. Pero el hecho de que sea alguien que no ve no es un ciego. Por ejemplo, ustedes pueden cerrar, los que vean, los ojos y no ven, pero no son ciegos. También pueden estar por una lesión una semana, un mes, sin poder ver, pero no son ciegos. ¿Por qué? Porque han conocido la luz, han conocido el color, han conocido la perspectiva, y el mundo que ha venido a su conocimiento es completamente distinto del individuo ciego, que va a adquirir un conocimiento del espacio y del realismo exterior completamente diferente. He hablado de perspectiva. Bien, imagínense que un pintor está componiendo una obra en un caballete con el lienzo que está en posición vertical, en un plano frontal, y ahí está haciendo un paisaje para encima del sofá. No digo que sea bueno o malo, sino que está tratando de ejecutar un paisaje. Pintará unas montañas a lo lejos, pintará un lago, pintará un bosque a la derecha tupido, pintará un gamo trotando por el monte, y pintará una cosa probablemente, un camino que se interna en la profundidad del bosque. ¿Qué ocurre? Que el ciego de nacimiento, que comprende el mundo de otra forma espacial completamente distinta, le va a decir: ¿por qué pintas un camino en vertical? Si el camino siempre es anteroposterior, frontal, hacia adelante, ¿por qué lo pintas vertical? Y otra pregunta que le hará el ciego de nacimiento será: ¿por qué me estás diciendo que el camino en la parte inferior es más ancho y en la parte superior es más estrecho? Es un asunto de la perspectiva. No comprende nunca lo comprenderá el ciego de nacimiento, el ciego puro, que un camino que siempre es igual de ancho tenga que ser hacia arriba y más estrecho en la lejanía que en la proximidad. Yo suelo poner un ejemplo de perspectiva, pero una perspectiva acústica. Cuando a una persona se le cae una moneda entre los pies, tiene un determinado sonido que identificamos su proximidad. Cuando esa moneda se le cae a alguien que está a 20 metros de distancia, lo oímos más débilmente y también identificamos la distancia y la lejanía. La moneda de lejos es el camino estrecho. La moneda entre nuestros pies es el camino ancho. Y es la misma moneda y es el mismo camino, pero hay una perspectiva acústica. También podemos imaginar que una persona vidente está pintando, porque claro, sabrán ustedes que la pintura es una preciosa mentira y la escultura una preciosa verdad. Cuando un pintor vidente está tratando de dibujar en el lienzo un cubo, un hexaedro, es decir, una pieza que tiene profundidad, que tiene 6 caras, no puede pintar las 6 caras a la vez, porque hay que hacer una perspectiva. Hará primero un cuadrado y después, para engañar al cerebro, para hacer que el cerebro identifique que es un cuerpo cubo, un cubo con profundidad, lógicamente, hará unas diagonales desde los vértices, hará ángulos obtusos y ángulos agudos. Y entonces, la persona vidente, el espectador, dirá: ¿qué cubo has pintado? ¿Por qué la persona vidente, el espectador, dice que es un cubo cuando es mentira? Es porque desde niño, desde nacimiento, ha aprendido a moverse en el espacio y ha comprendido que el mundo tiene profundidad y que el ojo no ve esa profundidad. El ojo ve en un solo plano y 2 dimensiones. Y entonces, gracias a la
sensibilidad propioceptiva, que luego explicaré, gracias al movimiento, aprende la profundidad y el cerebro está sufriendo ese engaño y sabe interpretar que se trata de un cubo. Ahora, cuando pega las narices al lienzo, entonces se da cuenta que hay unas diagonales y unos ángulos obtusos que no existen en un cuerpo ortogonal. Y ahí viene la frustración. ¿Dónde está mi cubo? ¿Dónde está mi cubo? Por eso el pintor vidente, perdónenme ustedes, es un individuo esquizofrénico, porque vive una realidad exterior y una realidad ficticia, falsa, en el lienzo. Y esas dos realidades simultáneas producen una neurosis mantenida en el tiempo y una bendita esquizofrenia, porque es un artista. Es muy importante esto de la perspectiva. Claro, el ciego de nacimiento no comprenderá jamás cómo para hacer un cubo hay que hacer líneas diagonales y ángulos obtusos y agudos. Si lo está tocando en la realidad, un dado ve que es completamente ortogonal y sus líneas perpendiculares. ¿Cómo me pintas diagonales? ¿Qué estás haciendo? No lo va a comprender nunca. No nos molestemos en explicárselo. Luego hay otra cosa curiosa que tienen los videntes respecto de los ciegos. Y es que piensan algunos videntes, cuando no conocen bien el medio, que los ciegos ven negro o ven oscuro. Esto está completamente lejos de la realidad. Un ciego no tiene ninguna sensación por los ojos. Es exactamente igual la sensación que tienen como una persona vidente tiene por sus rodillas. Las rodillas no ven ni oscuro, ni negro, ni ningún otro color. No tienen ninguna sensación visual. Así ven los ciegos puros por sus ojos. Voy a relatarles brevemente una anécdota muy curiosa para que vean qué importancia tiene inmensa, fundamental, el mundo que se ha formado el ciego puro con el mundo de los videntes, que es absolutamente diferente, ¿no? Cuando yo perdí la vista a los 13 años, me internaron en un colegio fantástico de la Organización Nacional de Ciegos, donde aprendí muchísimo, y allí tenía compañeros ciegos que yo no había visto nunca un niño ciego. Y en una ocasión tenía un compañero que estaba escribiendo una postal a sus padres de felicitación de Navidad. Y estaba en la postal, la parte brillante, pulida, la parte de imagen, estaba perforando con el punzón. Claro, la perforación es esta que pueden ver los que vean aquí en bajo relieve. Eso no es lo que nosotros tocamos para leer, sino que tocamos la otra parte en alto relieve, es decir, por el envés de la postal, no por el anverso. Cuando me enseñó la postal, dice, mira lo que estoy haciendo, yo le dije a este chaval, muchacho, estás estropeando la postal, porque la estás agujereando y estás haciendo cisco la imagen de la postal. ¿Qué estaba haciendo yo en ese momento con mi poca experiencia de ciego? ¿Qué estaba haciendo? Destruyendo su ideal, destruyendo su emoción, destruyendo su sentimiento que iba hacia sus padres, felicitándole. Estaba jodiéndole. ¿Qué ocurre? ¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó este muchacho? Pues violentamente, cogió el punzón y me lo clavó en el cuello. Claro, no me supuso eso la vida, porque el punzón tiene una punta de 1,5 centímetros aproximadamente, y entonces solamente que me hizo una herida, pero una herida bien justificada, porque era terrible lo que le estaba pasando, destruyendo su conocimiento del mundo y de la vida. Y esto me hace a mí recordar, algunos lo sabrán, pero otros a lo mejor no lo conocen, que es el mito de la caverna de Platón. ¿Qué dice Platón? Que unos individuos están en una gruta, en una caverna, encadenados,
y de frente tienen el muro y allí se está proyectando la imagen de sus cuerpos en blanco y negro, como la televisión antigua, ¿eh? Y también se proyecta la sombra que hacen los que pasan por la entrada de la gruta detrás de ellos, ¿no? ¿Cuál es su mundo? ¿Cuál es la vida que conocen? Es en un solo plano, sin relieve y en blanco y negro. Esa es su vida. Se da el caso que uno de ellos se deshace de las cadenas y sale de la gruta. Y entonces queda perplejo cuando resulta que el mundo tiene luz, tiene color y sobre todo se mueve en el espacio porque no tiene las cadenas y descubre que el mundo tiene profundidad, que tiene la tercera dimensión. Y es tanta la admiración que tiene que vuelve a la gruta, confiesa su experiencia a sus compañeros y los compañeros le matan, le asesinan. ¿Por qué? Porque les ha destruido completamente la vida. Es lo mismo que pasa con el caso de algunos periodistas que se van a Centroáfrica ya hace años a entrevistar a los indígenas, le sacan una foto, le enseñan la foto al indígena y el indígena le mata al periodista. ¿Por qué? Porque el indígena ve que él está allí, en aquella cartulina, su espíritu, su alma, se la ha robado, se la ha secuestrado, le ha quitado su vida interior. Hay que matarlo. Bien. Es de ahí de donde viene la frase famosa que utilizan incluso los místicos y los religiosos. Yo soy el camino, yo soy la luz, la verdad y la vida. Es muy importante esto. Bien, ahora van a ver ustedes un primer vídeo de una escultura realizada por mí en el taller, que es expresionismo áptico, y vamos a poner un ejemplo. Monumento infinitamente. Autor César Delgado. Dimensiones 175 por 70 por 80 centímetros. Versión maqueta. Técnica mixta, acero corten, acero inoxidable, latón y bronce. Escuela Constructivismo Áptico. Me proyectaron en 1986 y me expuse para la apertura del Centro de Investigación Áptica, inaugurado por el primer presidente democrático de la ONCE, Antonio Vicente Mosquete. Soy un mausoleo, es decir, el boceto de un monumento mortuorio. Estoy compuesto a base de piezas de acero corten sobre un pedestal de acero corten y de acero inoxidable. Frontalmente dispongo de un altar, dentro del cual un prisma horizontal puede vibrar durante 5 minutos si se le impulsa brevemente con un dedo. Centralmente al altar se alzan 2 largas antenas como ejes defensivos del monumento. A la izquierda del espectador dispongo de un ingenio compuesto de tensores para 2 cuerdas, las cuales se afinan a 1/5 de intervalo para cantar a coros sobre mí. Una partitura escrita por el compositor ciego Juan Briz, dando música a la siguiente inscripción que llevo en el panel frontal del altar. Las líneas paralelas, en progreso infinito, están facultadas incluso para fluir en dirección idéntica con sentidos antagónicos. ¿No se interfieren? ¿No se intersectan? Son, pues, para nosotros un símbolo eterno de libertad y revolución anarquista. Bien, pasamos
pasamos ahora, si me permiten, a un segundo punto interesante, y es cómo se orientan los ciegos para poder pintar o para poder esculpir. Bueno, hay una orientación más genérica, más en el espacio, y aquí quiero indicar una cosa curiosa. Las personas videntes creen que los ciegos tenemos un tacto extraordinario y que tenemos un oído muy fino, suelen decir, que tenéis un oído finísimo. Bueno, nada más lejos de la verdad. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando una persona vidente le doy una moneda de 2 euros y otra de 1 euro y con el tacto no saben diferenciarlas. Ahora, si les digo, fíjate con la uña en el canto de la moneda de 2 euros, cómo tiene unas rayitas, un relieve, una textura, todo en su perímetro alrededor. Y ahora fíjate en esta de 1 euro, que tiene esas mismas rayitas, pero luego están alternando bordes pulidos sin ningún tipo de textura. Y entonces lo observa, efectivamente lo comprueba y ya sabe distinguir con el tacto una moneda de otra. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado su tacto? No. Ha aprendido a educar para identificar. ¿Qué ocurre con el oído? Lo mismo. Se cae una llave o una moneda. El ciego sabe distinguir si ha sido una llave o una moneda. El vidente no. Pero los dos lo oyen exactamente igual. Pero el vidente no necesita saber que ese sonido especial corresponde a una llave. Pero en el momento que tú se lo dices, automáticamente lo vuelve a comprender y no ha aumentado su oído respecto del ciego. Y sin embargo, ya ha sabido identificar una cosa de la otra. Bueno, pues con esto quiero decir que ningún sentido puede amplificarse. Las personas videntes, por mucho leer, por mucho ver la televisión, el cine, el paisaje, etcétera, etcétera, no aumentan su vista. Los sentidos no pueden amplificarse. Otra cosa muy importante para orientarse no solamente es el oído, los ciegos me refiero, el olfato, incluso el gusto, si es una pieza pequeñita la pueden chupar, los niños lo chupan todo. Hay una cosa muy interesante en la orientación de los ciegos que yo denomino ecoestesia. Otros lo han dado en denominar ecolocalización, para saber dónde están. Y los americanos le llaman visión facial. Y esa sensación de presencia que tenemos los ciegos cuando estamos cerca de una pared o cerca de un objeto y hay silencio en el ambiente, ¿no? Entonces notamos, es lo mismo que los murciélagos, pero mucho más reducido en intensidad, lógicamente, ¿no? Eso yo lo denomino ecoestesia porque es la sensibilidad del eco. Bien, hay otra cosa también con lo que nos orientamos mucho las personas ciegas, que es la memoria muscular. ¿Qué es la memoria muscular? Si a mí me han invitado a tomar una sidra, sé que me lo han echado en un vaso ancho. Y yo he puesto el vaso aquí delante de mí. Cuando yo separo la mano, la siguiente vez que quiera echar un sorbo, sé cuánto tengo que abrir mi mano para abarcar el vaso. Y también sé qué distancia está el vaso. Eso se denomina memoria muscular. De esa manera nos podemos orientar. Esto de la memoria muscular lo tienen también los videntes, igual que los ciegos, solamente que los ciegos necesitamos utilizarlo con más frecuencia que las personas videntes, ¿no? Ahora, es muy importante lo que ha dicho anteriormente María Jesús, Maite. Acuérdate de la María santa. Teresa. María Teresa. Acuérdate de la santa. No conozco a ninguna María Jesús, pero bueno, María Teresa. Bueno, luego le preguntaremos esa fijación. La sensibilidad áptica lo ha explicado ella muy bien y ya sabemos todos que tiene mucha relación con el tacto. Hay no solamente sensores en la piel, sino también en los tendones, en los ligamentos, en las cápsulas articulares, en las epífisis de los huesos. Las epífisis son los extremos de los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la sensibilidad áptica va también muchas veces unida a la sensibilidad cinestésica. ¿Cuál es la sensibilidad cinestésica? Que es imprescindible la áptica y la cinestésica para que luego el ciego pueda esculpir y pintar en una determinada técnica que explicaré después. La sensibilidad cinestésica, como su propio indica, cine, movimiento, estesia, sensibilidad del movimiento. Bien, estas dos sensibilidades conforman luego lo que es la sensibilidad propioceptiva,
¿Qué es la sensibilidad propioceptiva? Darse cuenta de cómo está nuestro cuerpo en el espacio y de cómo están todas nuestras articulaciones situadas no solamente en el espacio, sino en el grado que están abiertas o cerradas las articulaciones. Ustedes no necesitan mirar ahora mismo sus piernas para saber el grado de flexión o extensión que tiene. No necesitan mirarla, las rodillas, no necesitan oírlas, ni olerlas, ni saborearlas, ni tocarlas, pero lo saben. Lo saben gracias a la sensibilidad propioceptiva. Si yo ahora, por ejemplo, hablo el siguiente ejemplo, para los que ven y para los que no ven. Pongo mi mano derecha en el espacio, la pongo a 50 centímetros de mi cabeza, la pongo a 50 centímetros del plano de la mesa, y entonces yo no veo mi mano que está ahora en el espacio, yo no la oigo, yo no la huelo, yo no la saboreo, yo no la toco, y le he dado un golpe con la otra mano exactamente en la mano. ¿Por qué? Porque tengo una cosa que se llama sensibilidad propioceptiva, que entra por las astas posteriores de la médula, de ahí informan al cerebro por los haces espinotalámicos, y la corteza cerebral sabe dónde está mi mano. Esa es la sensibilidad propioceptiva. Ahora, fíjense si es importante este sentido que no nos explican en la escuela, que solamente en la escuela nos explican lo que es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y no nos explican lo que es el sentido propioceptivo, que es, ahora mismo yo podría decirle a ustedes, pregunto al público en general, ¿sin vida se puede vivir? Supongo que sí, dirían ustedes. ¿Sin vista y sin oído se puede vivir? Sí. ¿Sin vista, sin oído y sin olfato se puede vivir? ¿Sin vista, sin oído, sin olfato y sin gusto se puede vivir? Sin vista, sin oído, sin olfato, sin gusto y sin tacto se puede vivir. Malamente, muy mal, pero se puede vivir. Se nos va a hacer larguísimo. Bien, bueno, sin sensibilidad propioceptiva no se puede vivir. Es incompatible su falta con la vida. Voy a poner un pequeño ejemplo para ir deprisa. Hay una enfermedad que quita la sensibilidad propioceptiva y eso demuestra que es incompatible con la vida, que es, por ejemplo, la tabes dorsal. La tabes dorsal es una fase de la sífilis. En la primera fase hay una herida, un chancro que se llama, en el glande del varón o en los labios mayores de la mujer. Como esa herida se cura y no va al médico y no se pone la penicilina o el antibiótico correspondiente, entonces se cree que se ha curado, porque en una semana desaparece, pero no se ha curado, ha pasado a la segunda fase. En la segunda fase aparecen las sifílides, que son manchas por todo el cuerpo, que también duran unos meses, pero que si no se pone el antibiótico, pues no se ha curado, pero se le ha quitado porque él no cree que tenía importancia. Y pasa a la tercera fase, que es la visceral, que entonces afecta al hígado, al riñón, al bazo, incluso al cerebro y a la médula espinal, cuyas astas posteriores son las responsables por donde entra la sensibilidad propioceptiva. ¿Qué está pasando entonces? Que esta persona, cuando se lava la cara en el lavabo, cierra los ojos y se cae al suelo. Esta sensibilidad es la más importante para poder esculpir y pintar, sobre todo las personas ciegas. El médico le diagnostica rápidamente en un solo síntoma, que se llama síntoma patognomónico, que es decir, con un solo síntoma sabe qué enfermedad tiene, porque le dice cierra los ojos y el enfermo se cae. ¿Por qué se cae? Porque estaba guardando su equilibrio con la vista, pero no con la propiocepción, no con la sensibilidad propioceptiva, que es como los ciegos nos servimos para guardar el equilibrio, ¿no? Bien, vamos a ver otra segunda escultura y vamos pasando rápidamente al siguiente punto. Monumento a Luis Braille. Autor César Delgado González, 2001. Dimensiones aproximadas 275 por 150 por 100. Técnica mixta: bronce, acero corten, acero inoxidable, latón y aluminio. Escuela Constructivismo Áptico. Fui ejecutado por encargo del Consejo General de la ONCE para el Museo Tiflológico de Madrid, en memoria del inventor francés del sistema de lectoescrituras para ciegos que lleva su nombre. En conjunto reflejo un sistema espacial planetario. En la base, que simboliza el Sol, se sostienen unos platillos,
que significan las diferentes zonas de la Tierra, polares, tropicales, templadas y ecuatoriales. En esta última llevo incrustada una gran rosa de los vientos que da idea del Ecuador. Sosteniéndose en un gran arco que abarca toda mi figura, puede apreciarse lo que simboliza la Luna, en forma de satélite artificial. Sobre el eje central de la obra tengo suspendido un gran libro, en cuyas páginas, en forma de alas de mariposa, llevo una inscripción al ejemplar del método Braille en la página izquierda y el propio sistema en caracteres aumentados sobre la página derecha del espectador. Sobre estas páginas me han colocado unas manos apoyadas sobre el libro que simbolizan las de Louis Braille, leyendo el alfabeto de su creación. La rosa de los vientos gira en los 360 grados. En conjunto cuento con 408 piezas de composición y mi peso aproximado es de alrededor de 300 kilos. Voy rápidamente saltándome algunas cositas, pero quería que el título de la exposición de hoy no quedara en el aire. ¿Qué es la visión invertida? La visión invertida es que los ciegos perciben en una visión áptica, mientras que los videntes en una visión óptica. ¿Y qué significa? Pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona vidente entra en una habitación amueblada, y entonces está viendo la mesa, la estantería de libros, enfrente la lámpara en una esquina, encima de la mesa un ordenador, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ve todo globalmente. Es decir, la visión del vidente es visión global, mientras que la del ciego es visión analítica. ¿Qué significa visión analítica? Bien, el vidente quedamos que es visión global o visión sincrética, que también se llama. Si entra en esa habitación una persona ciega, entonces hay una cosa que el vidente no había visto previamente. Había visto la mesa, la librería, la lámpara, el ordenador, etc. Pero hay una cosa que el vidente no ve, que es el espacio. El espacio es invisible. Es invisible. Porque todo su campo visual del vidente está lleno de color. Donde no hay mesa, ni hay librería, ni hay lámpara, ni ordenador, hay pared, hay techo, hay suelo, hay cortinas, hay ventana, hay algo. Por eso cuando pinta un lienzo, Maite lo sabrá mejor, no deja nunca que la trama y la urdimbre del lienzo aparezca, porque es que eso sería irreal, sería falso, porque el vidente no hay ningún sitio en su vista donde no exista algo, donde no exista color, donde no exista objeto. Entonces, esa es la visión sincrética del vidente. El ciego, cuando entra en esa misma habitación, lo que sí ve precisamente es el espacio en el que está viviendo. ¿Con qué lo ve? Con todo su cuerpo, con la visión áptica. Eso es lo que ve exclusivamente el ciego, el espacio. Ahora, si sigue caminando y tropieza con la mesa, él no ve la mesa en su conjunto, sino que lo que está ocurriendo es que el espacio se ha vuelto rígido, se ha vuelto fronterizo, y esa rigidez, al tocarla, que todavía no sabe lo que es, la va analizando, va hacia la derecha o hacia la izquierda y ve que hay un ángulo recto, luego sigue por la superficie y va haciendo un puzzle en su cerebro, va sumando sensibilidades, va sumando, mejor dicho, análisis. Y entonces se encuentra con un ordenador que tiene unas cositas rígidas, redondas, que son las teclas, pero él no sabe que son teclas, sino que el espacio está rígidamente limitado por una cosa redonda, y a eso le pone la etiqueta tecla. Y así va sumando ese puzzle hasta que a base de sumar y sumar y sumar, en su imaginación tiene la idea de todo el conjunto que la persona vidente simplemente con abrir sus ojos se encuentra con esa visión global, ¿no? Bueno, hay una cosa que sí quiero hacer hincapié. En todas las academias del mundo dicen que la pintura y la escultura son las artes visuales por excelencia, las artes visuales por antonomasia, mentira podrida.
Vamos a ver, ¿por qué digo mentira? Porque ¿qué está haciendo el pintor cuando pinta? Coge el pincel y hace una presión sobre el lienzo. Una cosa que está más relacionada con el tacto. Estamos hablando de que el arte es creación. Bien, sigue creando. ¿Y qué está haciendo? Lanza la brocha en una dirección, haciendo una mancha alargada. ¿Y qué está haciendo? Sensibilidad cinestésica, cine, movimiento, estesia, sensibilidad del movimiento. O sea, está sintiendo el movimiento. Y entonces la presión, que es tacto, sensibilidad áptica y sensibilidad cinestésica, es una cosa que tiene relación con la creación que está haciendo. Y luego va el ojo y el ojo lo contempla, pero el ojo no está creando nada. El ojo lo que hace es contemplar. La retina sirve para contemplar lo que la mano crea, pero el ojo ve lo que previamente ya está creado. ¿Quién ha creado? Las manos. ¿Quién ha contemplado? El ojo. El ojo no es creador. Luego la pintura y la escultura son artes táctiles, no visuales. Bien, ahora vamos a pasar a otra escultura, si os parece, que es titulada Salomé. No les voy a explicar porque sería muy largo y entonces el mismo vídeo les va a dar una pequeña idea de la Salomé. Salomé Mantis religiosa, 1997. Autor César Delgado. Dimensiones 225 por 225 por 225 centímetros aproximadamente. Técnica mixta. Bronce patinado, acero inoxidable y acero cortem. Escuela Constructivismo Áptico. Formo parte de la letanía sacrílega, un conjunto de 63 piezas que recorren una espiral basada en la doble hélice de los ácidos nucleicos. Nazco en el Palacio de Congresos de Madrid en el año 1997, sobre una gran plataforma de acero inoxidable. Tengo una doble bandeja que también simboliza pista de danza. Sobre ella estoy yo, la Salomé bíblica, bailando la danza de los 7 velos con la cabeza de Juan el Bautista. Estoy representada por un cuerpo femenino desnudo, de tamaño algo mayor de lo natural, de pechos exuberantes y gran pelvis. Sin embargo, mis brazos y cabeza son propios del insecto Mantis religiosa agigantada, de cuyo garfio izquierdo pende la cabeza del Bautista, cuyo modelo es el del propio autor, César Delgado, decapitado. Estoy en posición de cuclillas, amenazando el espacio donde debería estar el Bautista. Solamente me apoyo en las puntas de los pies, aun cuando cuento con 1 tonelada de peso. Estoy patinada en el marrón verdoso, salvo mis ojos y mis colmillos, que los tengo en dorado pulido espejo. Impresiona la cabeza y los brazos, porque poseo afilados pinchos que recuerdan las patas aserradas del insecto.
Bien, terminamos ya con lo que habíamos quedado en cómo puede el ciego pintar en una técnica que pueda superar la acción del vidente en esta técnica, que es la denominada pintura de acción o action painting, ¿no? Se dice que Kandinsky, cuando estaba pintando en su estudio, se fue el fluido eléctrico y él tenía tanta emoción con esa pintura, tanto impulso, tanto anhelo en terminarla, que siguió pintando a oscuras. Luego, cuando ya estuvo agotado, se fue a descansar y al día siguiente, con la luz natural, fue a ver qué había pasado. Y de esa manera se quedó absolutamente sorprendido y emocionado porque había nacido el expresionismo abstracto. Después ya muchos otros autores continuaron, incluso el mayor representante en los Estados Unidos, por ejemplo, fue Jackson Pollock, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es la action painting? ¿Qué es la pintura de acción? Es que la persona, el artista, el autor, está haciendo una serie de garabatos en su lienzo, de manchas, de incrustaciones, etcétera, pero de manera tan inmediata, tan rápida, tan veloz, que lo que quiere es escapar de toda copia de la naturaleza, de todo contagio del exterior. Si hace una horizontal, la persona vidente sabe que el mar, cosa que es incomprensible para un ciego, que el mar se junta con el cielo, allá en el horizonte, por eso se llama horizontal. Si el vidente pinta en el lienzo una vertical, pues los árboles generalmente crecen hacia la luz, hacia la vertical, ¿no? Si pinta una curva, pues los frutos de los árboles y los astros y la luna llena, bueno, y la luna menguante también, es curva, ¿no? Es decir, está imitando la naturaleza. ¿De qué manera puede desasirse de la naturaleza que ha vivido y conocido durante toda la vida? Es muy difícil, tiene que hacerlo excesivamente rápido porque lo que quiere simplemente es proyectar su emoción, su sentimiento, su vida interior, pero su vida interior está contagiada por todo lo que ha conocido. Sin embargo, la persona ciega, el ciego puro, no ha conocido nada del exterior, no sabe lo que es la perspectiva, no sabe la línea horizontal del mar, cómo que el mar se junta con el cielo, si el cielo está a kilómetros y kilómetros y el mar está ahí abajo, ¿cómo es que se junta el cielo con el mar? No lo puedo comprender. Entonces simplemente no puede copiar la naturaleza, y como no puede copiar la naturaleza, se dedica exclusivamente a expresar emoción, a expresar sentimiento, a expresar la fuerza inmediata de lo que está sintiendo, de su propio ser, de su propia alma, cosa que no puede hacer exactamente el vidente porque está inmediatamente dirigido, mediatizado por su memoria sobre la naturaleza. Esa es la ventaja que tiene el ciego en el action painting. Vamos a ver la última escultura y me despido, que me he dejado muchas cosas, pero son para otro día. Tienes otro día. A ver, es un mundo sin barreras, se llama esta escultura, y ya tengo aquí dos notitas para decir adiós. Monumento a un mundo sin barreras. Autor César Delgado. Dimensiones aproximadas 150 por 60 por 45 centímetros. Técnica mixta, hierro esmaltado, acero inoxidable y latón. Escuela Constructivismo Áptico. En 1994 me encomendó al escultor el Real Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de Asuntos Sociales. Sobre la base dispongo de unas platinas curvadas de latón, donde reposa una plataforma cuadrada de hierro esmaltado en negro y acero inoxidable. Sobre esta se alza un gran panel vertical de hierro esmaltado en negro. Al pie del mismo llevo una plancha horizontal de acero inoxidable donde se me refleja todo el monumento. En la cara izquierda del espectador poseo unas barras que dan idea de piezas de torno industrial. Al pie del panel central, dos cubos, derecho e izquierdo, presentan unas barras de izquierda a derecha atravesando que simbolizan las barreras sociales. Justo en la cara frontal del panel vertical dispongo de dos barras perpendiculares y paralelas que dan significación a otras barreras. También llevo barras anteroposteriores que tienen la misma significación de barreras sociales. De arriba abajo me cuelga un cordel dorado del que pende una plomada para simbolizar el equilibrio y la justicia social, a la vez
que todas las barras están seccionadas en chaflán, en uno de sus extremos representando la interrupción de las barreras sociales mediante el esfuerzo de las personas discapacitadas, reflejado en las barras de torno industrial. Peso aproximadamente 100 kilogramos porque soy un modelo menor al proyectado. No, ya está. Solamente quiero terminar haciendo un recuerdo muy bonito sobre lo que significa la estética de la que estamos hablando hoy, la ética y el amor. Es decir, no hay ética sin estética, y no hay estética sin ética, y no hay ética sin amor que orienta la ética. Entonces, aquí recuerdo una charla que nos dio Fabio Mauri, el director de la Biblioteca de Arte de Milán, que había acudido él a una UBI de un hospital porque un joven muy bello, muy bien proporcionado porque era modelo, había tenido un grave accidente y tenía un traumatismo craneoencefálico y estaba en la UBI con un encefalógrafo plano, o una encefalografía plana. Entonces esa persona iba a morir, lo sabía la familia llamó a otra joven modelo que era intimísima amiga de este otro joven lesionado, y entonces al llegar la belleza que tenía junto con la amistad, es decir, con el amor que tenían, inmediatamente que entró la joven en la UBI, el electroencefalógrafo empezó a hacer una gráfica, y a partir de esa gráfica siguió evolucionando, y al final resultó que las dos estéticas se habían unido a través de la ética y del amor, y la persona se recuperó completamente y el milagro se había producido gracias a eso, a la estética. Bien, también quiero recordar brevemente cómo una miembro de la Academia de Artes y las Ciencias de Norteamérica, Helen Keller, que había nacido ciega y sorda, llegó a ser una gran conferenciante, una gran oradora, siendo sorda y ciega. Todos habrán visto probablemente la película El milagro de Anne Sullivan, en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues esta Helen Keller solía decir, cuando todo el mundo decía que era imposible, ya se estaba produciendo el milagro. Quiero recordar aquí también a mi maestro, Enrique Pajón Melcroy, quien me ha amparado durante toda mi vida intelectual y que siempre me dice, César, cuidado con la autocontemplación, porque donde hay uno puede haber otro. Y ya termino con las palabras de un gran poeta a propósito de la estética que era su poesía, François de Miomandre, un gran poeta francés que solía decir, solo por el amor humano alcanzamos la conciencia de esta existencia formidable. Y yo digo, si el mundo no te hace feliz, no desesperes. Hay un recurso infalible. Haz tú feliz al mundo. Gracias.